Hola, buenas tardes. Soy Olaya Rubio, la madre de Rubén Vega Rubio, que da nombre al movimiento Rubén. Y esta tarde voy a hablar con una de mis compañeras, donante de leche con estrella, que se llama Macarena. Su hija se llama Dafne y fue uno de mis grandes pilares en el tema de la donación materna en duelo, cuando lo necesité. Y bueno, tengo muchas ganas de que las conozcáis porque, bueno, es una persona maravillosa que me ha ayudado mucho, como muchas de las donantes que conocí en aquella época y las que sigo conociendo. Hemos elegido esta canción de Jarabe de Palo para inaugurar este momento, ¿no?, de la segunda charla de donantes, porque, bueno, pues en la vida todo depende. Hombre, ¿qué tal? ¿Ya estás ahí? La canción. Qué guay. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y Bien, tú? ¿estás lista? ¿Nerviosilla? Sí, un poco. Me presenté antes mientras entrabas, no sé si soy yo o no, pero... Y empecé a hablar un poquito de la canción que habíamos elegido para este momento. Y si quieres presentarte tú ahora, que la gente te conozca, y hablar un poquito de, bueno, pues cómo fue tu duelo antes de conocernos. Un poco quién eres tú, Claro. quién es Dafne, hablarnos un poco de Dafne y esas cosas. Claro. Pues bueno, yo soy Macarena, tengo ahora mismo 29 años, soy también mamá de Leila y de Axel, que ahora relativamente tienen 9 y 7 años, y también soy la mamá de Dafne. Soy mamá sea en el cielo y sea en la tierra. Dafne el día 7 de julio, hará 4 años que nació. Nació y falleció en el mismo momento porque vino al mundo con 4 vueltas de cordón y en posición podálica. Y nada, desgraciadamente fue esa la situación en la que nos encontramos en aquel momento, y conforme ha ido transcurriendo el tiempo, pues he llegado a manos de Olaya, que para mí es súper importante. Y nada, en el sentido, fui yo también donante de leche en el Banco de Leche de Valencia, de la FE, y nos conocimos así y nada, desde entonces hemos empezado el legado de la leche. Sí, sí, un poquito sí. ¿Quieres contarnos cómo fue tu duelo antes de conocernos? Bueno, yo, para quien no me conozca y se me esté entrando ahora, soy Olaya, soy la madre de Rubén y de otras cuantas pequeñas estrellas más que están también en la Vía Láctea. Y Rubén, bueno, da nombre al movimiento Rubén, que se inició más o menos a mediados del 18, una cosa así, de una forma fortuita, y que da un poco de visibilidad, bueno, todo lo que podemos, a la donación de leche en duelo, que es algo que parecía que no se hablaba, ¿no? Entonces, hubo un momento en que, bueno, yo necesité conocer a más chicas que hubieran sido madres y que estuvieran lactando o que hubieran lactado sin sus bebés en sus brazos, porque, bueno, a mi alrededor pues no había nadie más. Y apareció ahí Macarena. Si quieres, porque la forma de conocerte a ti fue un poco diferente. Nos conocimos gracias a la mamá de Naya, de Lorena. Correcto. Que estabas tú en un grupo de Dolina, estabas de aquello. Sí, en un grupo de duelo en Facebook. Nada, cuando a mí me pasó lo de Dafne, en el sentido cuando Dafne falleció, desde el primer momento creo que, como a toda mujer en duelo, se nos ofreció inhibir la leche, en el sentido que no hubiera esa subida de la leche famosa, pensando que a lo mejor eso hacía que doliese menos su pérdida. Y nada, como me negué completamente, pues despacito, fui conociendo a otras mamás en duelo, quería buscar a iguales en ese momento como yo. Desgraciadamente solo encontré mamás que han tenido el mismo problema de tener una pérdida neonatal o gestacional o perinatal. Pues sí que es cierto que de mujeres donantes de leche tal cual tras una pérdida no había ninguna.
Y nada, yo en aquel momento la verdad es que el hecho de donar la leche era lo que mejor me hacía sentir, me hacía entender, entre comillas, que el hecho de que Dafne no estuviera entre nosotros, o mi pequeña ninfa guerrera como yo, prácticamente tenía un sentido. Es verdad, no está en luz, pero es cierto es que su leche puede ayudar a otras personas, a otras familias que se encuentran en situaciones semejantes, que ven como sus hijos están luchando contra la vida y contra la muerte y a veces no siempre tienen final feliz, y el hecho de saber que sí que podía ayudar y que podía alimentar a otras personas me tranquilizaba mucho el alma, la verdad. Y nada, fue así como conocí a Lorena, y como Lorena a su misma vez también conocía a Olaya, cuando la necesitó, puesto que Rubén se acababa de ir y tenía todas esas ganas de crear todo lo que ha generado, lo que en aquella época nadie te lo habría dicho, como es el movimiento Rubén y la cadena de la leche y Donantes con Estrella, etcétera. Coincidimos y nada, hoy estamos aquí. ¿Quieres contar un poco quiénes fueron tus motivadores y tus apoyos para donar leche? ¿Quieres hablar de ellos? Claro, en un primer momento, teniendo 2 hijos también más mayores, pasando en casa, también es cierto que la situación es completamente diferente, en el sentido, no existe un verdadero duelo acompañado cuando has tenido una pérdida en casa, porque no entra por la vía, únicamente por la vía judicial. Dafne nació en casa, pero yo no la llegué ni a ver, estaba directamente en nuestra habitación, no se nos consentía. Que estaba comentando que sí que es cierto que como Dafne nació en casa, etcétera, es un duelo completamente diferente. Al hospital y que me atendiese una matrona, la verdad que muy preparada ante lo que es la pérdida neonatal, la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? Yo llegué y me acuerdo aún que me dijo: hola, soy Diana, has pasado por algo muy fuerte, si te apetece llorar, llora. Para mí esas palabras, es cierto, me puse a llorar en ese momento con toda mi alma y con todo, estaba rota en aquel momento. Y la verdad es que tener tanta empatía, ¿no?, por parte de don Sario, lo agradecí muchísimo. Luego el hecho también de que estuvo todo el rato con mi marido, ¿no? No le dejó solo en ningún momento, le decía que estuviera tranquilo, que eso había tenido que ir así y ya está, que a lo mejor habría pasado en el hospital y habría tenido que pasar también, que estuviéramos tranquilos. Y la verdad es que el hecho de haberla encontrado para mí en aquel momento fue súper importante, y también para mi marido, porque desde el punto de vista de la salud mental es un giro de 360 grados para cualquier persona, no solo para las mamis, sino para el resto de la familia, sobrinos que esperan un primito, hermanos que esperan otro hermanito, y así, y al final pues fue como fue. Y la verdad es que el hecho de encontrarme con Diana, con mi matrona, me apoyó en todo, me apoyó para que fuera a verla, para que me pudiera despedir de ella. Dije que quería donar la leche, porque yo tengo una cuñada que nació con 24 semanas, 500 gramos, y la verdad es que el hecho de que esa leche supiera la finalidad cuál iba a ser, que ya lo tenía en mente cuando estaba embarazada de Dafne hacerlo, frente a esa situación, pues fue como decir, ahora sí o sí lo tengo que hacer. Si antes ya tenía ganas, ahora lo tengo que hacer al 100%. Y la verdad es que ella me apoyó en todo momento, también me dijo de no ponerme sujetadores ajustados, a diferencia de otros sanitarios que me decían lo contrario. Y cuando dije que no me quería tomar la pastilla, la verdad es que lo aceptó y súper bien. Es más, soy el jefe de ginecología del Hospital de Gandía, en Valencia, que viniera a verme a mi habitación para apoyarme ante este proyecto. Desgraciadamente el Hospital de Gandía en aquel momento, y desgraciadamente también a día de hoy, no hay un verdadero banco de leche, pero sí que es cierto que me dieron el asesoramiento que en aquel entonces necesitaba, que era dónde tenía que recurrir y cómo. ¿Allí que tenéis algún punto de recogida de leche? ¿O no? ¿Seguís en punto de recogida en Gandía? El punto más cercano sería solo Alcira, y Alcira de Gandía dista unos 30 kilómetros, por lo cual tampoco es muy cercano, bueno, que digamos. Que es un tercio, hay que decir, de los kilómetros que te hacías tú para llevar la leche a destino, también. ¿No? Más claro. O menos, unos 90 kilómetros, o más o menos, la distancia. A mí en aquel entonces me pasaba eso. Suelen haber unos 90 y algo kilómetros, casi 100. La verdad que ir a Valencia y tener que llevar la leche
a ver, a mí no me sabe, es cierto que mucha gente podría haber dejado antes y haber dicho, pues no sigo porque es más el gasto que me supone coger trenes y demás para poderte desplazar que la ayuda que en el fondo me servía muchísimo. Y era también tu momento para ti, ¿no? Para ti y para Dafne, ese viaje, imagino, porque teniendo hermanos mayores, hijos mayores, pues te quitan también un poquito de tiempo de ese duelo, ¿no? Que te exige la sociedad que tienes que estar ahí. Sí, un poquito de tiempo solo para ti, sí, correcto, para poder desahogarte frente a la sociedad que no te entiende, desgraciadamente. Pues sí. Pues que bueno, la verdad que cuando hay esa energía y esas ganas de hacer las cosas que te salen desde dentro, buscas como sea, haya o no haya banco de leche. En tu caso, por lo menos tenías unos 90 kilómetros. Yo la verdad que lo tuve muy fácil porque tenía 7 minutos de mi casa. Entonces, bueno, en ese sentido, bien, muy guay. Y ahora aquí en Asturias tenemos otros 2 bancos de leche más, que claro, yo estoy en el centro, pero la gente que está más cerca de Oviedo, más cerca de Gijón o de Avilés, pues ahora ya tienen un hospital ahí, un punto de encuentro también para recoger la leche, que es que no, facilita a la gente de esas zonas. Pero bueno, nosotros somos una provincia muy pequeña para tener 3 puntos donde puedas dar la leche. Es verdad que no hay recogida tampoco, pero bueno, en muchos sitios tampoco hay recogida. Tienes que llevarla tú, pero bueno, se agradece que haya avances. Exacto. Antes aquí solo había el punto de recogida de la fe, que es el único de toda la Comunidad Valenciana porque es enorme el punto de recogida que tienen. Y cierto es también que de los malos hospitales más cercanos, cuando se trata de neonatos o niños que están en la UCI, etcétera, los suelen mandar a este hospital. Pero también es cierto que ahora, a día de hoy, la plantilla de Alicante también se ha ampliado y también tienen su propio banco de leche, que en aquel entonces, tú imagínate, la gente de Alicante tenerse que ir hasta Valencia para donar la leche era una barbaridad, era un proyecto inviable. Y quieras o no, pues el hecho de que conforme vayan pasando los años haya más visualización de la donación y también, pues, desgraciadamente, también la situación esta del tabú famoso de la muerte gestacional, neonatal, etcétera, va desarrollándose de manera diferente, también conlleva a que los bancos empiecen a poner más medios y empezar a tener más puntos de recogida. Sí, además que es una realidad, ¿no? Que cada vez nacen más bebés prematuros, o sea, que la leche se necesita. Sí. Y para más cosas, no solamente para el alimento de los bebés, también ahora se usan para estudios de medio ambiente y cosas así. La leche, la placenta, alucinante. Para mucho. Sí. Y bueno, hemos hablado un poco de que Dafne había nacido en casa, de que tenías más niños. El tema de la fotografía también, que al final no pudisteis hacerle fotos, ¿no? Nos dio tiempo, ¿no? Correcto, sí. Así como muchas mamás que les ha pasado en hospitales y siempre que los sanitarios hayan estado preparados, ¿no? Para poder afrontar la situación, porque a veces hablamos mucho de los sanitarios, pero también es cierto que para ellos tiene que ser un palo y no todos tienen la misma sensibilidad ni la misma empatía. Sí que es cierto que nosotros no pudimos tener ninguna foto de Dafne, o sea, yo a día de hoy lo único que me quedo son con sus ecografías, que para mí es una cosa súper valiosa. Y pues eso, ves, tiene la naricita igual que su hermana, o así parecían los mofletes igual que su hermano, pero sí que es cierto que te quedas siempre, ¿no? Con la añoranza esa y el anhelo de haberlo querido tener. Y creo que a día de hoy es necesario, no solo desde el punto de vista sanitario, que haya más formación, pero sino también desde el punto de vista legal y social y demás. O sea, si hubiera sido, por decir algo, mi padre que se hubiera muerto en la playa en pleno verano, sí que me hubieran consentido ir a verle, porque era mi hija y había fallecido en casa. Tenemos mucho miedo de la muerte, se trata también como un tabú, y al tratarse tanto como tabú es como que hoy no, voy a ver algo feo. Y no, en el fondo es tu hijo o tu hija y la única cosa que quieres es despedirte como Dios manda. Como te hubiera gustado darle la bienvenida, lo que pasa es que desgraciadamente sabes que no te vas a poder llevar a casa. Además que es el único momento vital realmente que tenemos para estar con ellos, porque luego hace así y desaparece. Correcto. Sí. Pero sí, además es cierto. De dar la luz en casa, que tampoco es algo que hubieras tenido planeado,
el trato que recibisteis también es algo que es agravante del duelo totalmente, ¿no? Y es algo que no solamente pasó en el 2016, que también en el 2018 también la mamá de Clara le pasó lo mismo, su hija falleció en casa, fue de muerte súbita, fue diferente, pero también el trato que tuvo por parte de la gente que le fue escoltando hasta el hospital y demás, pues es que más o menos parece un delincuente, no un padre que se acaba, ¿no? Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, a mí una frase de la enfermera, sabían que era un parto en casa, tardaron más tiempo de lo normal, en el sentido, no porque se hubiese planeado, sino porque fue lo que pasó y hay que asumirlo como viene, porque las cosas vienen como vienen. Y, por ejemplo, no tenían material sanitario en aquel momento cuando vinieron, no tenían pinzas para cortar el cordón ni nada. Y me acuerdo mucho la frase de la enfermera que decía todo el rato, exacto. Y yo pensaba, ¿pero esto qué? Y me decía, esto de estar en casa dando a luz no se hace. Y yo, pero si es que no lo he planeado, me habéis llegado así. Y quieras o no, luego también todo, la sentencia judicial, varias preguntas para ver si era algo planeado o no lo era. Se ha muerto una persona que sea más importante para el resto de la sociedad porque no lo ha visto, o sea más importante para mí, no es motivo de entrar tanto frente a esta situación. Se trata siempre de unos padres que acaban de perder a su hijo. Y al igual que se hubiera tenido respeto en otros ámbitos, creo que también es importante que se tenga ese respeto, aunque tengan sus propios protocolos en el ámbito también legal. Pues sí, ahí lo dejamos. Que quede bien claro. Exacto. Sí. Que eso hay que cambiar. Es que es un dolor. Que nos ayuden a intentar, a ver, un duelo. A ver, hay una presunción de inocencia, pues que se vea que, no sé, es que en ese momento vital en el que te está pasando más grande, lo primero que se te ocurre es llamar a los sanitarios para que te ayuden, no llamar a los sanitarios que te vengan con el furgón de la policía, ¿sabes? Y que te escolten o que no sé, que no te dejen luego entrar en tu casa o, no sé, me parece agarrarlo todo, ¿no? Y lo que decías tú muchas veces no me permitieron llevar mi duelo, ¿no? Tuve que estar muy cuerda. Claro, el problema es ese, que teniendo hijos mayores, yo en aquel entonces tenía 25 años, ¿no? Sí que es cierto que a veces uno piensa, ¡guau! Tiene 25 años, qué vida loca habrá llevado, ¿no? Para tener ya tantos hijos. Cada mujer elige su maternidad en el momento que cree correspondiente. Es nadie para poder juzgar el útero de otra mujer. Y la verdad es que cuando llegaron a casa, ¿no? Y vieron que había más peques, era como... habrá sido un embarazo indeseado y le habrán hecho algo. Y no es así, no tiene manera. Y la verdad es que el hecho de que no tuviesen respeto sí que es algo que afecta mucho, ¿no? Porque luego también, desde el punto de vista de aquel entonces, era pues ver que yo tuviera cordura, que no quisiera, yo que sé, que no era presión importante. Entonces yo mi verdadero duelo no lo pude llevar. Mi verdadero duelo tenía mi propio dolor, más el dolor de mis hijos, de no poder haber estado junto a su hermana, de haber asistido a una situación, porque pasando estaban, haber asistido a una situación incómoda, con una edad demasiado infantil, con una situación que es más grande que ellos. Y si ya de por sí es grande para un adulto, pues imagínate para un niño. O sea... Así como hay gente que a lo mejor le ha fallecido un hijo en el hospital y ha vuelto a casa y se ha ido volando, cosas así. Yo esas cosas metafóricas no podía gastarlas porque ellos estaban presentes. Y era del tipo, no me engañes, yo lo he visto, yo sé lo que ha pasado. Entonces, pues hace que tu duelo sea aún más pesado. Pero sí es cierto que fueron ellos los que me ayudaron a sanar mi duelo, porque como necesitaban tantas preguntas, tantos porqués, al final me pasaba todo el día hablando de ello. Y la verdad es que me vieron muy bien. Eran mis amigos, como que en aquella época. Es que los críos saben mucho, ¿eh? Y ven las cosas de una manera muy diferente y mola mucho. La verdad que sí, a mí me encanta. A mí mi sobrina se me pega unos sustos porque me pregunta cosas de Rubén o me dice cosas que no me espero y es como, wow, ¿no? Qué maravilla, qué naturalidad, qué pena que los demás lo vean y lo vivan de otra manera, ¿no? Porque, no sé, el otro día de repente me dijo, echo de menos a Rubén, ¿sabes? Y yo, wow. Se me caía la baba por todos lados. Exacto, sí que es cierto. Ya no es que se te caiga la baba, es que dices, ¿y ahora qué contesto? En el sentido,
es que estás en la misma situación. Pero también es hermoso el hecho de ver que ellos a la muerte, como que dicen, no les tienen miedo, en el sentido, ha pasado y lo toman como algo natural, algo que eso, estamos aquí de prestado, como decía la canción que estábamos escuchando antes. Venimos y nos vamos, y es así la vida. La verdad es que también te enseña a apreciarla más, ¿eh? Sí, eso es verdad. Sí, desde luego. Sí que es cierto. Totalmente. Porque, uff. Luego también, a ver, tenemos aquí un montón de temas que es para asustar. También queríamos hablar de la maternidad sin arcoíris, del estigma social que hay alrededor también de la maternidad en duelo y todo esto. También queríamos darle aquí un pequeño toque. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Empieza tú. Empiezo yo. Vale, pues la maternidad sin arcoíris. Bueno, en mi caso concreto, yo hablo de mi experiencia, para mí mi arcoíris era Rubén. Y yo lo viví como mi último embarazo. O sea, que cuando estaba con él lo vivía como tal. Luego sabía que podían llegar más hermanos, pero sabía que no iban a ser por esa vía. O sea, nosotros hace tiempo, años ya, que estamos en lista de adopción y yo pensaba que los hermanos iban a llegar por ahí, ¿sabes? No pensaba para nada en que me pudiera volver a quedar embarazada, dado cómo estaba, pues todo, mi tema hormonal y mis ganas también de seguir intentando. Luego, claro, hay dilemas, a veces la mujer quiere más, el hijo o el marido quiere, o el otro no, entonces hay que buscar ahí como un consenso, un acuerdo. Y luego, por otro lado, está la sociedad, ¿no? Que te quiere ver feliz o piensa que para ellos la felicidad va a ser que tú estés con un bebé en brazos y que, bueno, antes de Robert me decían lo de se te va a pasar el arroz y cosas así, que bueno, me da igual. Pues nada, pues lo ponemos quemadillo, no está mejor quemadillo por ahí por Valencia, que con el... Claro. Y no sé, en mi caso he tirado un poco tirado la toalla, no, es que he hecho un balance de pros y contras y después de todos estos años me pone más dolor seguir intentando ser madre biológica, digamos, incluso ser madre adoptante, que no lo sé ahora mismo, o sea, ser madre en general, que no serlo, no sé, me siento menos madre que nunca, que es muy raro, no sé. Como que ya se me pasó esa etapa. No sé. Intento buscar como renacer mi ya que empezó, que estaba ahí antes de intentar ser madre, que hace ya un montón de años que estás ahí, dale que te pego y pues es que bueno, era el sexto embarazo ya, o sea, era como too much. Y sí, al final pues conseguimos lo que yo llamo la pócima mágica, jugamos la gincana de la fertilidad, y todo muy bonito, pero muy duro, o sea, duro, durísimo. Entonces, pues, no sé, yo me planto. Ya. Y tampoco tengo ninguna expectativa de futuro, o sea, me refiero que prefiero vivir momentos, ahora mismo vivo el momento a tope y no hago planes de futuro respecto a eso, dejo que la vida me sorprenda, ¿sabes? Que me sorprenderá, pero no tiene por qué ser en forma de bebé. ¿Sabes? Puede ser en forma de un trabajo de la hostia, un viaje maravilloso. No sé. Eso sí que viene bien. Que venga una tal sí que es cierto que de agosto, pues ser. Ahí, a ver, porque ya nos queda nada para que llegue agosto. Sí. Sí que es cierto que la maternidad tras una pérdida, sea cuando sea, es muy dolorosa. A veces, desgraciadamente, y me incluyo, cuando se trata de una pérdida temprana, muchas veces la hemos liado todos, dando opiniones que nadie nos ha pedido y en vez de saber escuchar. Desgraciadamente yo también sé lo que son las pérdidas tempranas, porque me pasó después de Dafne. Yo, desde el punto de vista a punto hormonal y etcétera, nunca tuve ninguna incidencia, no he tenido que recurrir a ningún tipo de recurso en particular para poderme quedar embarazada de mis 2 soles y de Dafne. Y sí que es cierto que, pues, frente a la maternidad, en pleno duelo, ya tendrás otro, o eres muy joven, no te preocupes, todo ese tipo de frases es como que sientes aún más presión del tipo, vale,
a fulanita le ha pasado, ya tiene otro bebé, no te preocupes. Sí que es cierto que es una presión más que sientes y que dices, tengo que tener otro. En mi caso, por ejemplo, que mis hijos son más mayores, mi hija Leila, por ejemplo, estaba... Es que mi compañera de clase ha tenido un hermanito y tú, como ella misma, ¿no? También te ponía prisa, del tipo, se te está pasando. Y sí que es cierto que cuando acaban en pérdidas te das cuenta de que la maternidad en duelo no está obligatoria a que tenga también una maternidad con arcoíris, en el sentido, cada cual sabe el recorrido que lleva y conlleva también la maternidad en sí. Hay madres de corazón, como suelo decir yo, que no son suyos los hijos y los aman como tales. Y para mí un ejemplo en su día fue mi suegra, que no son al 100% hijos naturales, mi marido, pero otros sí. Y el hecho de que sean hijos de corazón no obligatoriamente tienes que ser una maternidad desde ese punto de vista, con un bebé en brazos. Sí que es cierto que frente a una pérdida gestacional o neonatal, lo ideal es tener a un bebé, porque por mucho amor que tengas dentro de ti misma o por muchas ideas que tengas, todas van vistas hacia ese bebé que ya no tienes, o sea, hacia esta edad gestacional que desgraciadamente no pudo ser, pero sí que es cierto que la maternidad sin arcoiris al final luego lo piensas y también existe y también hace bien, ¿no? Porque Sí, no pasa nada. no puedes estar siempre una pérdida tras otra, no te beneficia. No, porque al final, como tampoco son comprendidas, yo recuerdo, antes de Rubén, es que lo pasé como el culo, porque esa, la respuesta que tenía por parte de la sociedad, y bueno, mi sociedad, mi familia, era muy dura, ¿no? O sea, me querían ver bien, ya así como así, o sea, te tienes que estar bien. Y sé que es verdad que no sé, quizá la primera o segunda vez que me pasó, hice un poco caso a todo lo que me decían, ¿no? Porque claro, yo iba al médico, me decía que estaba todo bien, si no me decían que estaba todo bien, que estaba todo normal, que seguía probando que volviera al año. Y claro, en tu familia como que no lo entienden, ni tus amigos quieren verte ya bien y no entienden que tú estés llorando lo que ellos llaman o tu menstruación, un conjunto de células o eso no era nada, y cuando tú estás hecha polvo. Entonces, claro, escuchar todas estas cosas pues no te ayudan en absoluto. Es más, es que te aíslas tú por no escuchar esto, ¿sabes? Sí. Porque acaba siendo así, como tú bien has dicho. Sí, porque además cuando te vas a una fiesta, es que a mí me hace mucha gracia, de verdad, de la gente. Te vas a una fiesta y a mí me gusta, yo soy disfrutona, ¿vale? Me gusta mucho pasármelo bien y soy disfrutona. Y a veces la gente que no conoces de nada, porque yo creo que cuando no conoces de nada y la gente en las fiestas, pues como no tienen otro tema, pues siempre te sacan el temita, ¿no? De cuándo vas a tener hijos, o claro, es que la gente sin hijos, me dijo una vez una persona, es que la gente sin hijos sabe disfrutar más que la gente con hijos. Y, claro. y le dije, creo que estás muy confundida, es cuestión de actitud, porque pensaba yo, no los puedo tocar, no los puedo abrazar, no los puedo ni ver, porque eran así chiquititos, pero me siento su madre y es cuestión de actitud. Si yo quiero venir a esta fiesta y pasármelo bien y bailar y reír, ¿por qué voy a dejar de hacerlo, no? Porque esté soltera, pues bueno, soltera, porque no tenga hijos. Le dije, es cuestión de actitud. Y después la mujer se puso a bailar por ahí, ¿sabes? Y después de un rato, pues me preguntó lo típico, ¿por qué no tenéis hijos? No sé qué. Y dije yo, hubo un momento que yo estaba así como un poco cruel, digamos, ¿no? Porque llega un momento en que la gente te pregunta y por quitártelos del medio, pues le dices cosas que en realidad no sientes, ¿no? Y un día dije, pues ¿sabes qué te digo? Pues voy a dejar de decir cosas que no siento para quitármelos de en medio y se van a cagar cuando me pregunten estas cosas. Muy buena opción. Y me lo pasó la pipa, porque ver su cara y sus reacciones era maravilloso. Pero luego sentía que digo, mira, acabo de hacer algo porque así la gente, igual con el tiempo, se da cuenta de que se están metiendo en la cama de las otras personas. O sea, es que me parece una cosa súper íntima, tía, que te digan si tienes que tener hijos o no, o cuándo, si eres o dejas de ser. Y me da como, no sé, es como si no hubiera otro tema. No sé cómo. Sí. Es cierto que
nos hemos empeñado en que sí o sí las mujeres tienen que tener hijos, que sí o sí tenemos que ser supermujeres, que sabemos hacer 10.000 cosas en un mismo momento. Y también es cierto que somos mujeres, somos personas y necesitamos estar bien con nosotras mismas. Y si ahora mismo una maternidad no es viable por X circunstancias, la sociedad tiene que parar de presionarnos. Aparte de eso, luego cuando estás en duelo tampoco están lo suficientemente preparados para estar junto a ti. Entonces no tiene mucho sentido. Pero despacito, despacito iremos aprendiendo todos. O al menos eso espero. Sí. Sí, la clave también es que hablemos nosotras, ¿no? Porque si nos quedamos calladas y todo como yo antes, ¿no? Que no decía nada, decía, bueno, sí, tengo que sentirme como tú piensas que me tengo que sentir o lo que estoy sintiendo está mal, ¿no? Y luego, no sé, creo que sí que hay que hablar, normalizar, porque es importante normalizar, porque al hablar y normalizar las cosas también ayudamos a que la sociedad se forme, ¿no? Y se cree un nuevo conjunto de seres que piensen un poco diferente y que no sea lo que nos ha marcado desde el principio, de cómo tiene que ser, sino que hay pluralidad. Depende. Depende todo de según cómo se mire. Sí, es cierto. Es así. No tiene que ser ni blanco ni negro, existen más colores. Pues sí. Y luego, volviendo así un poco a la lactancia, de nuestra experiencia como donantes y de, bueno, pues, ¿qué destacarías tú? ¿Qué te aportó a ti la lactancia con Daphne? Vale. La lactancia para mí fue el punto principal en mi duelo. Fue como una sanación. Era el tiempo para poderle dedicar a ella, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Era mi tiempo de estar en mi habitación tranquilamente con sacaleches, de poderla llorar si me apetecía, sin necesidad de darle explicaciones a nadie. Y sí que es cierto que el hecho de pensar, ¿no?, que cada gota que caía en el sacaleches merecía la pena, es que eso es indescribible, en sentido, es súper importante. Y yo es que creo que a día de hoy en todos los hospitales tendrían que decir que frente a estas situaciones se puede donar también la leche, porque yo creo que los psicólogos, psiquiatras y demás son todos súper importantes, pero una sanación personal, trascendental, con la donación de la leche es indescribible, en el sentido, es súper necesaria. Y la verdad es que yo creo que si hubiera una máquina del tiempo y pudiera volver para atrás y no pudiera cambiar nada, en el sentido no se quedase conmigo, volvería a hacer lo mismo. Volvería a negarme en el hospital de que no quiero pastillas, volvería a discutir con la gente, volvería a ir a Valencia, volvería a hacer las cosas como las hice. Muy orgullosa de ello. Sí, la verdad es que fue súper importante donar la leche y a día de hoy doy gracias porque en aquel entonces no conocía a nadie y cuando fui la gente se pensaba, está bien es porque no está bien, en el sentido, se piensa que a lo mejor así se va a quedar con ella o algo de eso. Y no se trata de eso, simplemente se trata de decir, pues, un ejemplo puede ser la donación de órganos, algo mismo, pero es importante, ¿no? Si ya no está, en sentido tiene que ver con algo que para otras personas pueda ser indispensable. Y el hecho de poderla donar y yo no he tenido relación así con nadie en particular, pero ir allí y irte con la sensación de que estás ayudando, de que estás haciendo bien, merece la pena, aunque haya sido una desgracia muy fuerte y una paliza muy grande, que tiene sentido y que se puede ir adelante. Exacto. Sí, dar un sentido, el tiempo, es que se parece todo mucho. Me hace mucha gracia. Muchas gracias. Bueno, lo hablábamos antes, ¿no? Las semejanzas que hay, no solo entre nosotras que vivimos en el mismo país, aunque estemos a 1000 kilómetros. Sí, o sea, porque yo cuando empecé a hablar con vosotras os preguntaba individualmente y cada una me contestaba una cosa y yo tenía, o sea, me di cuenta, hablando contigo, preparando nuestra charla de hoy, de que tenía las ideas muy claras y solo necesitaba validarlas, ¿sabes? Porque cuando os conocí, o sea, leyendo el texto que te mandé, digo, madre de Dios, si ya lo sabía. Solo necesitaba que me dijeran, sí, es normal, no estás loca, ¿sabes? O sea, y luego me llama mucho la atención porque esa manera de honrarles, de hacer algo que cambie pues, la tragedia, ¿no? Que transforma ese dolor en amor, en algo válido,
también que valida un poco tu maternidad, te estás sintiendo útil en un momento que es muy devastador, estás teniendo una función de honra, de comunicación, te estás tomando, no sé, ese tiempo te lo estás tomando para trabajar en tu duelo y para estar también conectado con tu hijo, porque eso es lo que necesitas en ese momento, es trabajar el duelo a tope. Es indispensable. Sí, porque es que además lo que viene después del parto parece que es esto, ¿no? Por lo menos para nosotros, algunas que hemos elegido esta opción, nos sentimos como que es así, como lo que necesitamos honrarlos, venerarlos, sentirnos útiles, necesitamos dar un sentido a su vida. Y luego además hay algo que me llama mucho la atención y que solo pasa con el duelo perinatal, es que es el único duelo que hay en el que tenemos este superpoder de poder salvar con esa vida a otros, ¿no? Porque a no ser que se muera tu padre y esté súper bien y que quiera ser un donante de órganos, que bueno, podría ser el caso, ¿por qué no? Pero bueno, tiene que darse esa circunstancia también de que lo pueda hacer, ¿no? Pero tener leche que te dé esas endorfinas tan maravillosas, esa serotonina, esa melatonina, todo esto que te ayude un poquito a tener, no sé, pues estar un poquito más así, ¿no? En vez de ese movimiento hormonal que te produce la pastilla, que me hablan muchas mujeres que les agrada un poco más de dolor físico, pues estás viviendo de una forma más natural. Es consciente, en mi caso, de que el cuerpo está funcionando, ¿no? A pesar de todo, a pesar de no haber podido salvar a Rubén, o en tu caso a Daphne, que nos hubiera encantado, hubiéramos hecho todo lo posible, pero sí que les podíamos haber alimentado. Entonces, dices tú, bueno. No, sí, y aparte de eso, pensar el hecho de que es lo que tú decías, ¿no? Cuando hay una pérdida y si se pueden donar los órganos en el caso de que se quisiese, es cierto que tienes que seguir un protocolo. Es que en este caso la donación, puedes donar la leche tranquilamente. Aparte de eso, desde el punto de vista hormonal, el bien que te hace. ¿Cuánta gente se ha tomado la pastilla y aún así ha tenido la famosa subida de la leche? Y para ellos ha sido una revolución, porque es del tipo, a ver, yo me la tomé porque me dijeron que así no me pasaba esto y ahora me encuentro frente a esta situación y no saben gestionarla. Y simplemente porque falta información también desde este punto de vista. Sí, estamos en años atrás, o sea, cuando la sociedad no habían tantos avances tecnológicos ni médicos, la posibilidad también de que la gente, cuántas mamás sabían que se morían o cuántos bebés y había en aquel entonces pues mamás de leche, como que dice. Y el hecho de pensar que esta posibilidad también cabía con Daphne, ¿no? Que sí, es cierto, ella no está, pero al menos ante tanto dolor, saber que las demás personas van a estar mejor y que vas a poder ayudar y vas a hacer que los demás se sientan súper bien, pues la verdad es que ayudó muchísimo. Y el hecho de que esa leche está ahí porque Daphne estaba ahí, porque Rubén estaba ahí, porque, ¿sabes? Sí, podemos decir un largo etcétera de años, valida su existencia. Sí. Luego podemos hablar aquí un poco de leyes, ¿no? Valida su existencia porque en caso de, por ejemplo, Rubén se nació vivo, en ese momento, con el hecho de nacer vivo ya te podías inscribir en el libro de familia, pero a día de hoy sigues, sigue funcionando mucho como que no. Oye, si las leyes, tu hijo tiene que nacer vivo igual, o sea, si nace la semana 24, pero nace vivo, lo puedes inscribir. Si nace la 30, pero nace muerto, no lo puedes inscribir. Entonces es un poco raro, ¿no? Un poco raro. Porque tú siempre, nazca en la que nazca, es tu hijo o tu hija, ¿sabes? Sí. Entonces es un poco... Entonces el hecho de tener leche, que la vamos a tener tanto en la 24 como en la 30, la 40 o la 17 probablemente, pues eso también de cara a la sociedad valida tu maternidad de alguna manera, ¿no? Tienes leche porque has sido madre. Y yo creo que esto tendría que ayudar un poquito, bueno, desde mi punto de vista, tendría que ayudar un poco para el tema de leyes también. No sé, para que nos puedan ver como madres. Sí, en el sentido de... Cuando ha fallecido nuestro bebé intraútero, sin necesidad de... A ver, está el libro ese feote de... Feo. Estamos hablando sobre... lo de las leyes. Que estaría muy guay que hubiera un adelanto ahí. Hay un retroceso ahora mismo con el tema. En el 2019 se aprobó lo de la ley de igualdad para que los padres puedan disfrutar de la baja de maternidad también. Al igual que ellos han sido padres igual que nosotros y pues
que menos que puedan estar en casa apoyándonos un poco y que, Correcto. bueno, el caso es que ahora no les están dando con el tema del COVID, está en retroceso un poco, como ahorrando dinero en ese sentido, no lo sé, no lo entiendo muy bien, pero me parece un poco cruel. Imagino Sí. que habrá recortes más en sitios también en general, no solamente en duelo perinatal. A ver si se arregla. A ver si se arregla la cosa, no lo sé. Pero, no sé, sería... Sí, a ver, desgraciadamente, ¿En qué? digo, sí, exacto, que sería bueno, pues eso, avance, porque a día de hoy, depende del caso de cada persona, ¿no? A día de hoy, si un niño, un bebé nace y respira afuera del trato que sea, no se registra sin problemas. Hasta 2015 o 2014 tenía que ser sí o sí 24 horas. Imagínate la gente, padres que acaban de ser, si no ha transcurrido ese tiempo, no existe ese bebé en el libro de familia después de 9 meses, después de prepararles, después de buscarle el nombre más bonito del mundo, que iba a ser su regalo para siempre. Y sí que es cierto que en ese caso se necesita un avance, porque a día de hoy aquellas mamás que sus bebés nacen en silencio o nacen en el mismo momento, en el mismo, por ejemplo el caso de Dafne, que mientras estaba naciendo falleció, sí que es cierto el hecho de no poderlos inscribir es un dolor más pesado aún, o sea, porque ya de por sí la gente al no haber visto a ese bebé es como, ese bebé no ha existido, pero no hay nada que pueda justificar esa existencia, de poder decir, no, en el libro de familia consta, ese bebé es mi hijo, no hay nada para poderlo poner en una categoría. Y sí que es cierto lo que yo suelo decir muchas veces, ¿no? Que cuando tú te casas con tu marido, si tu marido después fallece, eres viuda, si fallece tu padre o tu madre, eres huérfano, pero y cuando tu hijo fallece, no hay una palabra aún a día de hoy que lo pueda justificar. Y sí que es cierto que es necesario empezar a tener esa visualización, ¿no? Porque mucha gente dice, lo peor que te puede pasar en la vida es que te fallezca un hijo. Y cuando te fallece no tienes a nadie que te pueda apoyar ni a nadie que te entienda. Ya no solo porque no ha pasado por ello, sino porque automáticamente no le damos la importancia que verdaderamente tendría que tener. Porque es un palo demasiado grande y se necesita mucho apoyo desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, físico. Ese dolor de sentirte rota completamente por dentro, nadie te lo puede devolver. Y es un paso pues trascendental, o sea, eres una persona y tras esa pérdida tan grave, tan importante, te conviertes en otra, y no en otra peor, sino en otra que es diferente para esas personas que antes, con las que compartías lo diario y lo cotidiano. Ya no eres como antes. Es que me ha pasado algo totalmente grave que no me consiente ser lo que era antes. Y es muy importante que un bebé con 39 semanas y 2, como el caso de Dafne, conste en un libro de legajos de abortos, que es una ley que hizo Franco en su época, en 1955, que a día de hoy no haya ningún cambio. El único país que lo tiene por el momento es Austria, de poder inscribir incluso a esos bebés que nacieron y en aquel entonces no se registraron como tales. El hecho de no poder tener algo donde se certifique el nombre de tu hijo simplemente como un feto muerto y a quién corresponde y quién era la madre, es un dolor que hace que tampoco avances mucho en tu duelo. No ayuda, no ayuda. Rubén nació con vida, pero, o sea, y en el 2018, o sea, que tuve suerte de poder escribirle. Y aún así, sí, tuve suerte porque, por ejemplo, Susana no pudo y su hijo vivió 12 horas, o sea, por ahí, Rubén y él por ahí. El caso es que yo tiempo después, en el 2018, me fui a hacer una revisión al médico, una mamografía me fui a hacer. Y la señora que me atendió me preguntó si tenía hijos y yo me quedé así como diciendo, pues sí, pero falleció. Le dije, no, sí, se me dio un poco sí, pero falleció. Y me dice, ¿cómo que falleció? Yo, sí. Bueno, yo en realidad lo que... Y me dijo, ¿y cuándo falleció? No sé qué. Y le dije yo, bueno, pues a las tantas horas de nacer, no sé qué, la UCI y tal. La señora apuntó en el libro... Tranquila, apuntó en el libro donde ella escribe las anotaciones de lo que me iba a hacer y tal. En vez de apuntar
hijo apuntó un aborto, ¿sabes? Y yo luego lo leí, eso, que fue lo más simpático de todo. Porque tuvimos una conversación, cuando yo le dije, sí, tengo un hijo, no sé qué, pero falleció, y dice, nada, un aborto. Y yo, ¿cómo que un aborto? No, es un hijo que falleció y punto. Y además lo tengo escrito en el... O sea, que yo podía darle con el libro en la cabeza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que aún teniendo el libro, la señora me discutía de si era un aborto o un hijo, que siempre será un hijo, y luego encima va y lo escribe allí. Y digo yo, pero bueno, yo básicamente lo que quería que supieras, que como me vas a hacer una mamografía y en ese momento yo todavía era donante de leche, pues te puede que parezcan conductos y galactóforos un poco raros. Y que lo sepáis, yo solo quería que lo supieran. Y luego, bueno, cuando me pasaron a la sala y estaba yo viendo, bueno, una fotografía que había por ahí de otra chica que la habían dejado allí puesta en la pantalla y veo mi papel con lo del aborto, o sea, es que me pilló un cabreo, que es que, vamos, tremendo. Es que no tuve, o sea, en vez de tener la gracia de coger, hacer una foto y denunciarlo bien, porque eso había que denunciarlo bien, lo que hice fue tacharlo y poner al lado un hijo. ¿Sabes? Y cuando vino la siguiente señora, la que está... Sí, es que me salió así la vena, no pensé. Fue todo visceral en ese momento. Pero yo hubiera sido hacer una foto y denunciarlo bien, porque denunciarlo así a medias cuando está tachado, quien dice que ahí realmente ponía eso, ¿sabes? Entonces, cuando vino la que me iba a hacer ya todo y me iba a explicar tal, porque la otra señora como que tomaba nota, le expliqué cariñosamente, dije, mira, me ha pasado esto y que, bueno, que espero que la persona, si viene otra persona en el futuro en ninguna situación, que, bueno, eso que pone tratando de un aborto y por un hijo lo he puesto yo y que mi hijo, pues eso, que nació vivo, que tengo un libro de familia y demás, y que no le quiten los derechos que ya tiene, que ya cuesta bastante él que los tenga. Y la otra ahí, callada, como una zorra, no dijo nada. Y luego, claro, me tuve que ir a atención del paciente y a poner porque es que si no te vas a atención al paciente con este tipo de cosas, no mejoramos. O sea, si me lo llevo a casa, así. Luego te mandan un papel diciendo que lo sientes mucho y ya está, pero bueno, la cosa la tiene ahí. No, que consta. Que consta de alguna manera que eso lo tiene que cambiar. Y además es que no se sabe ni la ley esta señora. Que además es del 2011, la ley es del 2011, estamos en el 18, que por lo menos un poquito de información, no sé, que no es de hace 2 minutos, pero bueno. Correcto. Así que nada. Mira, tengo aquí nuestra experiencia de donantes es la de no inhibición de la lactancia materna, ¿no? Que es la que no hay ningún tipo de estudio hasta ahora. La Asociación Española de Banco de Leche nos diferencia en 4 subgrupos a las madres en duelo, solo hablo de madres en duelo, que son las mamás que donan leche antes que se han extraído antes del fallecimiento de sus hijos, las madres de gemelos y luego están las que la inhiben de forma natural y nosotras que continuamos más tiempo con la lactancia. Entonces, en nuestro caso en particular, pues no hay estudios de cómo nos podría afectar esto psicológicamente o no. Y lo que yo he estado comprobando entre nosotras y otros lugares es que nos sentimos útiles, validamos nuestra maternidad, ayudamos a otros, tenemos la necesidad de honrarles y vulnerables, conexión con nuestro hijo y empoderamiento. Casi nada, ¿eh? Exacto, muchísimo, la verdad. Es muchísimo porque sí que es cierto que esa conexión que tienes con tu bebé, ¿no? Aunque no esté físicamente, es súper importante. Y aparte de eso, el empoderamiento, lo que dices, ¿no? El tipo, después de esto no me va a poder nada. Te sientes súper fuerte frente a estas situaciones, ¿no? Que sí que es cierto que tienes tus momentos de más pena y demás. Sí. Pero cuando el beneficio que conlleva la leche materna desde el punto de vista hormonal, etcétera, es que dices, es que ha merecido la pena. Desgraciadamente es algo que yo creo que se tendría que tratar más en los hospitales, no dar solo una opción. Porque sí que es cierto que tú eres muy guerrerilla, en el sentido bueno, sí, de que te gusta mucho luchar por el bien de todos. Yo desde ese punto de vista en aquel momento
que luché por mi propio bien, pero yo creo que es indispensable el hecho de poder decir, mira, existe también esta opción, y más aún sabiendo todo lo bueno que conlleva al resto de la sociedad, no solo a nosotras y a las otras personas que van a tener luego ese beneficio. ¿Qué pasar después? Nos quedan 2 minutos, 1 minuto para cerrar aquí, casi, o sea, así que no sé cómo quieres cerrar en 1 minuto. Pues no lo sé porque no quiero pensar. Nada, que eso, que si os ha gustado, aunque hemos tenido nuestros fallos técnicos, que lo digan y se hace otra un poco más aprofundida. La que hemos liado en poco tiempo. Sí. Oye, me ha pasado súper rápido. A mí también, pero es que entrando y saliendo ya se ha perdido todo. Ya, pues bueno, gracias, muchísimas gracias Daphne una vez más. Bueno, por estar aquí, por darle visibilidad a nuestra elección, a nuestros hijos y bueno, pues porque todas las madres que vengan detrás pues tengan posibilidades, opciones y nos presentan más, que se sientan acompañadas también, que estamos pues eso, en el grupo de donantes con estrellas, porque mami que quiera ser donante nos tiene ahí a nosotras y aunque no quiera también, vamos, pero ahí sobre todo hablamos de la estancia. Y nada, que muchísimas gracias a ti, a Daphne, que estaba muy a gusto. Y nada, y seguimos hablando tú y yo por ahí del vuestro, ya en privado. Gracias también a Rubén por haber creado este movimiento que está llegando por todas partes del mundo y dar visualización a estas situaciones que existen desgraciadamente más frecuente de lo que creemos y es importante que se tome de forma natural. Pues sí, un besote. Bueno, y gracias a los que estáis hoy detrás por vernos, a pesar de las incidencias. Hasta luego, guapísima.